vamos al informe porque vacunas, vacunas y vacunas. Es cara y seca la Argentina, ¿no? Hablé de lo malo, lo bueno estará por llegar. ¿Están por llegar las vacunas? Bueno, vemos el informe. Las noticias de las vacunas siguen siendo las más esperadas. Hoy la ministra Carla Bisotti confirmó la llegada de más dosis de AstraZeneca. ¿Cuántas vienen, Carla? 861.600 dosis de COVAX de AstraZeneca para que puedan ingresar al país a partir del 21 de mayo. Sumando buenas nuevas, Rusia sale a la cancha con otra vacuna. Por su parte, Rusia ha anunciado este jueves la autorización de la versión light de una sola dosis de su Sputnik V, con una eficacia de casi un 80% frente a más del 90% de la original. Y encima sirve para todas las variantes. Uf, qué alivio, hermano. Desde Alemania avanza a paso firme la CureVac. Y si todo sale bien, a finales de mayo ya está aprobada. Y parece que con una heladerita alcanza para almacenarla. Ayer el bombazo que sacudió al mundo fue el Free Patentes de Estados Unidos. Bueno, un tema que hizo ruido aquí en la Argentina y en todo el mundo. Está Juan Domingo Biden, como le dice Alberto Fernández, pidiendo la liberación de las patentes. Igual no festejemos tanto que ya hay algunos que se pusieron la gorra, ¿eh? Mientras tanto, el gobierno informó que el plan de vacunación avanza a paso firme. ¡Vamos, Nube! Che, pará, llegaron las segundas dosis de Sinopharm y ahora vienen las de AstraZeneca. ¿Y las de Sputnik? ¿Pasa algo si Moscú no las manda a tiempo? Bien, gracias Luis Cámara y Arnaldo Dubín. Muchas preguntas para hacer, pero quiero arrancar con Cámara. Le quiero preguntar cuándo van a llegar esta segunda dosis, ¿no? Hay mucha gente esperando con la expectativa porque, bueno, se demoraban, pero aparentemente estarían por llegar. Yo creo que llegan la tercera semana de mayo y se van a completar el plan de vacunación que tenía con esta segunda dosis, ¿no? Pero no sé exactamente la fecha, eso lo sabe bien Carla Bisotti, la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Que me parece bien que solamente informen una vez que tengan seguridad que vayan a venir las vacunas para no generar una expectativa que de repente no es falsa. Pero bueno, están viniendo las vacunas, con dificultades, pero están viniendo. Ahora, Cámara, uno ve los números de las últimas horas y realmente vuelve a preocuparse. Son muy altos, tanto el término de los contagios como la cantidad de muertes, ¿no? Decía 399 en las últimas 24 horas. ¿Estamos haciendo las cosas mal? ¿Hay que ajustar un poquito más las tuercas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que mantener las restricciones un tiempo más. El momento más difícil ya pasó, que fue la segunda semana y la tercera semana básicamente de abril, donde yo te diría que varios días, si uno ajustaba los números de positividad de un 25%, había varios números con más de 30.000 contagios, y eso es lo que está generando en este momento y en las próximas 2 semanas más o menos la cantidad de fallecidos que vamos a tener. Nosotros tenemos una tasa de letalidad del 2.2% y para que simplemente un cálculo para que uno sepa qué es lo que nos va a pasar, hoy tuvimos 24.000 contagios, eso es igual, digamos, a 480 fallecidos aproximadamente. Bueno, eso en un lapso que puede ir 3 semanas, 4, 5, eso es difícil poder precisar, pero más o menos a las 4, entre 3 y 4 semanas aparecen los fallecidos, ¿no? Primero los casos, la internación, después ocupación de terapia intensiva y el último número que se ve es los fallecidos, que es el número que más duele, ¿no? Bueno, precisamente, quiero ver qué pasa en la terapia intensiva, ¿no? Le pregunto a Dubín si ha aumentado en los últimos tiempos, si estamos al borde de colapso. Se habló mucho, ¿no?, del colapso sanitario en las últimas semanas. ¿Cómo están hoy las terapias intensivas? No, ya pasamos el borde del colapso. Estamos en una situación de colapso sanitario abierto. Entendamos bien qué es colapso. A ver, ¿lo podemos explicar? De los sistemas sanitarios, particularmente de la terapia intensiva, principalmente por la insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, humanos y de otros medios, como por ejemplo insumos y medicación, que son incapaces de satisfacer las demandas epidemiológicas, que en este caso son acuciantes. Y obviamente la resultante del colapso es el abrupto aumento de la mortalidad. Y en este sentido yo tengo que referirme al informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que comunicó la semana pasada
que la mortalidad en terapia intensiva llegó al 67%, valores que son inaceptablemente altos. A ver, eso quiere decir que cada 10 personas que entran a terapia intensiva, 7 mueren. De acuerdo a esta estadística presentada por la provincia de Buenos Aires, es así. Y este colapso sanitario, nosotros lo vemos cotidianamente. Lo vemos cotidianamente en los pacientes que están horas deambulando en una ambulancia o esperando en la casa antes de poder ser internados, no ya en la terapia intensiva, sino en una habitación común. Lo vemos cotidianamente cuando hay un montón de pacientes que ya estamos ventilando mecánicamente afuera de las terapias intensivas porque las terapias intensivas están saturadas. Lo vemos cotidianamente el colapso en la fatiga terminal de enfermeros, kinesiólogos y médicos intensivistas. Y yo quiero decirle que la fatiga no es una sensación desagradable que acarreamos los trabajadores de la salud, sino que es algo que repercute directamente en la atención de los pacientes. Claro. Si usted piensa que sale a correr y cuando se cansa, por más voluntad que ponga, va a correr más despacio. En la terapia intensiva, la consecuencia de la fatiga no es otra cosa que el aumento de la mortalidad. Y esto que le digo no es una impresión personal, no es un sentimiento, estos son datos científicos. Incluso en un estudio que se aceptó hoy, Lancet Respiratory Medicine, que hicimos el año pasado en 2.000 pacientes críticos ventilados mecánicamente, en este estudio nosotros analizamos cuáles eran las determinantes de la mortalidad. Y la mortalidad no solamente estuvo ligada a la enfermedad en sí misma, el compromiso respiratorio, cardiovascular, renal, a las características del paciente, los antecedentes, la edad, a las características del tratamiento, sino también al momento de la internación. Usted sabe que cuando aparece una enfermedad nueva, lo habitual es que la mortalidad vaya disminuyendo porque los equipos médicos ganan experiencia, conocimientos, se desarrollan nuevas modalidades terapéuticas. Ahora, por el contrario, nosotros encontramos que el momento de internación en el año fue un determinante independiente de la mortalidad, de modo que si usted se internaba en septiembre o octubre, le iba mucho peor que en abril o mayo. Ahora, de todas formas, la impresión de lo que me está relatando, nada, un poquito desolador, ¿no? Porque realmente estamos en una circunstancia... Quiero decir que todavía no llegamos a lo peor. Bueno, peor todavía entonces, ¿no? Peor todavía. Todavía no llegamos a lo peor porque en este momento la terapia intensiva está colapsada. La inmensa mayoría de los grandes hospitales públicos y privados del AMBA no están trabajando al 78-83% como se plantean en las cifras oficiales, sino que están mucho más allá del 100%. Porque, como le digo, en este momento estamos ventilando mecánicamente, fuera de la terapia intensiva, un montón de pacientes, y en las habitaciones comunes hay un montón de pacientes que también en circunstancias normales estarían internados en las terapias intensivas. Ahora, frente a este panorama dramático que está describiendo Dubin, yo le quiero preguntar a cámara, porque claro, tuvimos en las últimas semanas una enorme discusión entre nación y ciudad respecto a las clases presenciales. Hoy por hoy, frente a este panorama, esto que escucho de los especialistas, ya no de la discusión de los políticos o de la Corte Suprema, que de alguna manera también se involucró en esta discusión. Estoy hablando con los especialistas. ¿Qué hay que hacer con las clases? Le pregunto a cámara, concretamente, escuchando esto que está pasando en las últimas horas. Yo durante un tiempo, y hasta muy avanzado, probablemente a casi el principio de la ola, defendíamos la posibilidad de la presencialidad en función que los números de la epidemia estuviesen controlados. Pero en la semana que se terminó de tomar la decisión, te vuelvo a decir, que fue la segunda semana de abril, los números, cómo se disparó, la epidemia ha sido muy marcada y particularmente se disparó a través de las nuevas variantes, que son todas, digamos, herramientas que ha tenido el virus, sacó como nuevas armas, las nuevas variantes, tanto la de Kemp, la de Manaus y una que es la andina, muy similar a la variante de Manaus, que particularmente contagia a gente joven y contagia a niños y puede eventualmente también
bypassear o engañar a la inmunidad que genera una infección previa o eventualmente la vacuna. Entonces, a mí me parece que la presencialidad temporalmente hay que dejarla de lado, porque el número de contagios que se puede generar es muy grande y las variantes están jugando un rol en esta situación. Entonces, también hay un rol que ya la vacuna se está notando en las personas más ancianas, con el cual el componente, por un lado, hay menos ancianos internados en general, un poco menos, y hay más población joven, y esa población joven es que mayoritariamente está haciendo las terapias intensivas con todo esto que está describiendo en este momento el doctor Bueno, Rubín. a eso iba, ¿no? Hoy por hoy, por lo menos para cámara, no debería haber clases presenciales, por lo menos lo que ha visto, sobre todo en los últimos días o en las últimas semanas. Le pregunto a Dubín sobre este tema específicamente. ¿Cuál es su postura? Sí, a mí francamente me parece absurdo, en un momento en que hay un riesgo inminente para la vida de decenas de miles de compatriotas, estar discutiendo la cuestión de el eventual daño psicológico que puede provocar la suspensión de unas semanas de clases presenciales en los chicos. Y además quiero ser taxativo. Todos los países que han estado en esta etapa de la pandemia suspendieron las clases. Además, no es cierto que las clases no tienen que ver con los contagios y con la propagación de la enfermedad. Yo me remito a una reciente publicación en una de las revistas científicas más prestigiosas, Nature, en la que se hace un minucioso análisis de cientos de publicaciones sobre este tema. Doctor. Y se concluye que después de la restricción de las pequeñas reuniones sociales, la suspensión de las actividades en los establecimientos educativos es la segunda medida más eficaz para controlar los contagios. Bien, Analía quería hacer una pregunta. Sí, porque el doctor Cámara decía que las nuevas cepas contagian a los chicos, ¿no? Lo que se decía en un principio era que los chicos o no se contagiaban o eran asintomáticos. Yo lo que me pregunto, ¿cómo hacen la estadística de que no hay contagio en la escuela cuando en general no se hisopa a los chicos? Digo, ¿son asintomáticos, no los estamos hisopando? ¿Puede haber más contagios entre los chicos y no nos estamos enterando? No, hubo datos claramente que los chicos entre los 10 y los 20 años aumentó significativamente la cantidad de casos. Yo no te digo, no te puedo decir exactamente si fue en la escuela, antes de la escuela, después de la escuela o en un parque. Eso es difícil por decir. Yo te estoy dando datos concretos. Y estas nuevas variantes pueden contagiar a los chicos. Obviamente las personas que más contagian son las personas mayores, eso que quede claro, pero el rango etario se bajó un poco. Y es algo que nosotros estamos viendo con preocupación, porque las variantes anteriores eran más de población muy anciana, a lo mejor población frágil, que no es lo mismo que fallezca a lo mejor alguien que vive en un geriátrico, que ya está con demencia, que fallezca una persona de 60 años, 50 años, que a lo mejor es jefa de familia o jefe de familia. O sea, ese componente encima le está agregando algo totalmente diferente a lo que pasaba el año pasado. Bien. Pero le da más dramatismo a esta situación. Pero muchos siguen siendo asintomáticos, digo, porque por ahí los chicos llevan y traen el virus y no nos damos cuenta. Esa es mi pregunta. No, ese fenómeno del asintomático existe, eso no cabe duda. Es más, hasta eventualmente los vacunados que pueden reinfectarse, hasta cerca de un 2% también son totalmente asintomáticos pero contagian. O sea, el virus es increíblemente contagioso, eso que quede bien claro. Increíblemente contagioso, básicamente desde el punto de vista aéreo. Doctor, cierto sector de la dirigencia que se opone a las restricciones y que aún hoy no termina de comprender, en función de los números de contagio que tenemos en este momento, que son inaceptables, pero entiendo yo que sin restricciones hubieran sido el doble, una situación aún mucho peor, dicen no, en vez de pensar en restricciones hay que testear más. Después dicen, bueno, traigan vacunas, pero ponen un acento en el testeo como si efectivamente allí estuviera la madre de las batallas. ¿Cuál es el rol del testeo concretamente en este momento? No, sin ninguna duda es muy importante, pero yo les recuerdo a los paladines del testeo como el principal método para limitar los contagios, que la ciudad de Buenos Aires se precia de haber tenido una optimización de la política de testeo y es uno de los distritos más comprometidos. Mire, en esta situación epidemiológica, lo único que va a ser eficaz en disminuir el número de contagios son las restricciones.
Y cualquier atentado frente a las restricciones, cualquier resistencia a las restricciones, es un atentado a la salud pública. Ahora, Dubín, discúlpeme, ¿tiene que haber más restricciones o con las que estamos transitando por estas horas alcanza? Mi opinión, y así se lo transmití al presidente el viernes de la semana pasada, es que las restricciones deberían ser mayores. Porque estamos hablando de una situación extrema. Pero a ver, me gustaría, doctor, que me lo baje un poquito a tierra. Mayores restricciones, ¿qué haría de nuevo respecto a lo que se está haciendo ahora? Bueno, a mí me parece que las limitaciones deberían ser... Primero, tiene que haber controles, porque la situación está descontrolada. Usted puede ir a cualquier bar en la ciudad de Buenos Aires y está lleno de gente adentro. Es cierto, lo hablamos cuando salimos acá del canal, veíamos eso, sí, entonces, a mí me parece que cada gobierno debe asumir sus responsabilidades. Y hay gobernantes que se están comportando irresponsablemente, no solamente resistiendo estas medidas, sino también a través de la falta absoluta de control. A ver, me dijo controles. Esto ocurre en la ciudad de Buenos Aires, ocurre en la ciudad de La Plata, donde yo vivo. Sí, pero perdón, me dijo controles. ¿Qué más? Bueno, yo hubiera sido más estricto en el contexto de esta catástrofe sanitaria en la que estamos. Porque tenemos que hablar sin eufemismo. Estamos en una verdadera catástrofe sanitaria. Frenar más actividades. De la evolución de la pandemia. Frenar más actividades, doctor. Lo que usted dice es frenar más actividades. Yo creo que hubiera sido muy restrictivo preservando actividades económicas y comerciales esenciales y, por supuesto, con un fuerte apoyo económico a los sectores más comprometidos, más empobrecidos de la sociedad, que son también los que más sufren la pandemia. ¿Esto es volver a la fase 1? Probablemente algo así. Obviamente yo quiero ser claro, yo no soy epidemiólogo, no soy sanitarista y mucho menos soy gobernante. Yo estoy mirando desde la óptica de la terapia intensiva, yo tengo el sesgo del intensivista, pero yo estoy viendo la catástrofe en curso cotidianamente. Yo estoy viendo los pacientes que no estamos tratando correctamente. Le pregunto a Cámara si coincide con Dubín. Yo insisto, hoy tuvimos 2.800 contagios. Esto significa que 140 pacientes van a requerir dentro de unos días una nueva cama de terapia intensiva. Esa es la cifra de la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde van a ir? Esas cifras de la ciudad de Buenos Aires y los números generales ya impactan, más allá de la propia ciudad, los números generales de muertos que contaba, ¿no? 399 en las últimas 24 horas realmente espantan. Pero le quiero preguntar a Cámara si coincide con lo que está haciendo o con lo que está diciendo Dubín respecto a mayores restricciones, a la posibilidad por ahí de regresar a la fase 1. Yo creo que va a ser difícil en este momento, como está la sociedad, poder apretar un poco más. Sí, lo que me parece que hay que hacer es mayores controles, porque ahí, digamos, hay ciertas libertades, digamos, que se toman de más, que están complicando el tema. Desde el punto de vista, hasta con muchas manifestaciones callejeras, un montón de cosas que todas son elementos contagiadores, uno por uno va sumando un poquito de cada cosa y termina siendo mucho. Bien. Me parece que hay poco margen para volver a fase 1, eso yo lo creo en este momento. Ahora, doctor Cámara, usted decía que el pico se había registrado durante la segunda y tercera semana de abril. ¿Qué podemos Esos son los días de mayor aceleración. Probablemente el pico se haya superado en los últimos días de abril, más o menos. Ajá. ¿Y qué podemos esperar para las próximas semanas? Sobre todo porque se vino el frío y bueno, se va a seguir acentuando y además las enfermedades respiratorias son de esta época además. En teoría, de acuerdo a algunas proyecciones internacionales, el descenso tiene que ser relativamente rápido. Los últimos 2 días no ha sido así, con lo cual preocupa un poco ¿hasta cuándo? La situación. Deberíamos llegar a fines de este mes, más o menos parecido, o al principio, en la primera semana, ponerle de abril, o la última semana de marzo, y en junio bastante menos casos. Pero en la medida que estamos avanzando en esta semana de mayo, el número de fallecidos va a ser muy grande, porque ya se empiezan a acumular la tremenda carga de contagios que hubo la segunda y la tercera semana de abril. Así que, por ejemplo, darte un dato por las proyecciones, hoy fallecieron
400 personas, para redondear, en realidad deberían haber fallecido entre 450 y 500 personas, más o menos. Sería el número desde el punto de vista epidemiológico. El número que nosotros contamos por día tiene mucha variabilidad de acuerdo a cómo se imputa. Fíjese que todos los fines de semana hay pocos fallecidos y eso no es real, sino que se imputa y después se termina, a lo largo de una semana o 10 días, se terminan emparejando los números. Entonces a veces seguir el día a día no es tan fácil porque hay mucha variabilidad. Ahora, frente a este panorama realmente desolador que están dando ambos, me gustaría tener la cara y seca de esta realidad. Están llegando algunas vacunas y Pablo tiene el detalle. ¿Por qué no lo contás, Pablo? Bueno, hoy se dieron dos situaciones muy buenas. Por un lado, en Rusia se aprobó la utilización de la primera dosis de la Sputnik. Se le denomina Sputnik Light. A mí me preocupa las denominaciones porque a veces vos decís Light y quizá un sector de la población dice, bueno, pero entonces no es lo suficientemente eficaz. Pero no es veneno, no es veneno. Igual. No, está bien, pero bueno, más allá de eso, lo que han comprobado, en función de las personas que por algún motivo solamente se pudieron dar en Rusia, en determinado lapso de tiempo, la primera dosis, que ha llegado a una eficacia de muy cerquita del 80%. Entonces, se aprueba efectivamente y eso permite vacunar mayor cantidad de gente en menor tiempo. Y la otra noticia o la otra novedad la dio Carla Bisotti, la ministra de Salud, bien temprano, la llegada de más de 800.000 dosis de AstraZeneca, a partir de lo que efectivamente se liberó a Estados Unidos a COVAX, y en la segunda dosis, con lo cual había mucha preocupación sobre las personas que se habían dado la primera dosis, se vencían los tiempos y bueno, todos los miedos y las incertidumbres que eso generaba. ¿Se le puede decir al doctor Cámara si puede dar algún mensaje, sobre todo a aquellos que están esperando esta segunda dosis y quieren saber los plazos, sobre todo que pueden esperar entre una dosis y la otra, ¿no? Porque yo tengo versiones contradictorias, si son 3 semanas, si puede ser un poquito más, que depende qué vacuna es, si es la Sputnik, la Sinopharm. ¿Qué le podemos decir a la gente? Se hizo un plan que se podía esperar hasta 3 meses con la Sputnik y con la de AstraZeneca. La Sinopharm tiene que ser un poco más rápida y además con la de Sinopharm hay un fenómeno que se tuvo que apurar, la posibilidad de segunda dosis, porque no se podía asegurar que a lo largo de los próximos meses sigamos recibiendo la vacuna de Sinopharm, porque China dijo, primero tenemos que vacunar a todos los chinos y a partir del 1 de julio veremos si podemos empezar a vender nuevamente vacunas. Entonces, ante una posibilidad que pasase un cierto tiempo sin que la gente se pueda vacunar, se prefirió que estas dosis completar el plan de vacunación. No parece que vaya a ocurrir lo mismo con la de Sputnik. Luis, sería un error. Yo creo que a lo largo de este mes y medio vamos a tener un buen número de vacunas que va a ser mejor. Y aquí unas pequeñas cosas, porque a lo mejor no me expresé bien. Yo creo que la epidemia se está apagando. La primera semana parecía más rápida, en este momento esta segunda ola se detuvo un poco. Y hay un número de la utilización de cama de terapia intensiva que se estabilizó, hasta tiende a bajar, con lo cual da la sensación que se alcanzó una meseta. Bueno, pero por supuesto, una meseta altísima, yo no cabe duda que alta, con todo lo que explicó el doctor Dubín, que no. Claro, no. Él me dice que no, pero bueno. Por eso, pongamos una pausa ahí, porque quiero escucharla a Dubín, porque el panorama de Dubín no tiene nada que ver con lo que está contando el doctor Cámara. Es más, lo que ha trascendido es que hay ambulancias paseando por distintas clínicas y sanatorios porque no tienen a dónde dejar a los pacientes. ¿Es así, Dubín? Efectivamente. Efectivamente, es así, la situación no se alivió. Hay que estar en la terapia intensiva, lamentablemente estamos pasando sus obras cotidianas y que haya habido una disminución en el número de contagios del 10-15%, lamentablemente no significa que esto vaya a impactar en la ocupación de terapia intensiva. Yo entiendo que la disminución de los contagios debería haber sido mucho más. Deberíamos haber bajado de un piso de 1.000 contagios por día en la ciudad de Buenos Aires. Son curvas que se manejan de manera distinta, ¿no? ¿Perdón? Son curvas que evolucionan de manera distinta, contagio y la ocupación de las camas. Mire, la ocupación de las camas tiene un efecto retrasado en una semana alrededor, una semana después de los contagios. Pero yo quiero ser claro, con 2.800 casos hoy en la ciudad de Buenos Aires, esto no sirve. Estamos en una situación de colapso sanitario. Hay pacientes que se están muriendo porque no los tratamos óptimamente y esto se puede exacerbar. Tenemos que hablar con claridad, no podemos dar versiones edulcoradas de la realidad.